Siento mucho. Eh, Había sido, no prendí mi micrófono, así que voy a empezar de vuelta. El análisis FODA es la herramienta de evaluación de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la organización, permitiendo a la organización tomar decisiones fundadas sobre el futuro. Bueno, cuando hablamos de fortaleza, hablamos que estas son las características internas que se deben dar a una ventaja competitiva. Eh, Estas pueden incluir recursos, capacidades, experiencia. Bueno, en realidad son todas las fortalezas que tiene una marca. Por ejemplo, cuando hablamos de Apple, esta marca es muy reconocida a nivel mundial y porque tiene una tecnología avanzada, una empresa de software con tecnología innovadora y mejora la eficiencia de sus productos. Esta es una fortaleza que tiene esta empresa. Cuando hablamos de oportunidades, hablamos que estos son factores, bueno, fortalezas es lo que tiene la empresa en sí. Cuando hablamos de oportunidades, son factores externos de la organización que pueden aprovechar para crecer y mejorar la posición en el mercado. Un ejemplo sería el crecimiento del mercado. Un aumento de la demanda de un producto sostenible puede beneficiar a una empresa de productos ecológicos. Por ejemplo, los cambios de una regulación, nuevas leyes que fortalecen la energía renovable puede abrir una oportunidad para una empresa en este sector. Bueno, esto es cuando estamos hablando de las oportunidades. Cuando hablamos de las debilidades, estamos hablando nuevamente de lo que está dentro de una empresa, que son las áreas internas donde se organiza y tienen, donde una organización que tiene desventajas o limitaciones puede afectar en su rendimiento. Por ejemplo, la falta de recursos financieros en una pequeña empresa puede hacer que no se pueda invertir en un marketing que sea bastante efectivo, o también crear una situación en la que no se le pueda pagar como corresponde a las personas que están encargadas de la parte de ventas. Entonces, esto genera que la debilidad de la empresa en la falta de recursos genera que haya menos venta y por ende vuelva a haber menos recursos, ¿verdad? Entonces, una baja capacidad también de la producción, a causa de esto, la fábrica puede no cumplir con la demanda creciente de los productos y esto también genera que exista una debilidad. Puede ser entonces en la parte financiera como en la parte de producción, también eso, en realidad estos dos puntos son los que más influyen en los demás puntos. Y cuando hablamos de amenazas, estamos volviendo a hablar de factores externos que pueden representar un riesgo para la organización. Pueden incluir la competencia, los cambios de mercado. Como ejemplo, cuando existe una competencia intensa, donde la entrada de nuevos competidores en el mercado o hace que se ofrezca a un precio más bajo. Entonces, eso tiende a bajar los precios, entonces la productividad cada vez disminuye dentro de cada uno de los productos que estamos ofreciendo. También puede ser un cambio económico, una recesión económica que puede producir que el poder adquisitivo de los consumidores disminuya y esto también genera que la demanda del producto sea inferior, como por ejemplo tuvimos hace poco la pandemia que afectó a muchos sectores, inclusive llevó a la quiebra a muchas empresas. Entonces, cuando hablamos del análisis FODA tenemos dos partes, las partes internas que son las fortalezas y las debilidades que son de la empresa misma y las partes externas que son las oportunidades y amenazas que son todos los factores de afuera de la empresa que pueden estar afectando al proceso en sí. Bueno, en el siguiente punto estamos hablando de conceptos claves de planificación y estrategia. ¿Cómo usar el análisis FODA? En reuniones de datos se reúne un equipo multidisciplinario para identificar y discutir cada uno de estos elementos. Análisis. Examina cómo las fortalezas pueden ser aprovechadas, las oportunidades y cómo las debilidades pueden ser mitigadas frente a las amenazas. Un plan de acción desarrolla estrategias basadas en el análisis. Por ejemplo, si hay una fortaleza en tecnología,
y una oportunidad en el mercado que se puede planificar el lanzamiento de un nuevo producto. Un ejemplo práctico sería, supongamos que tenemos una cafetería. Cuando hacemos nuestro análisis, la fortaleza es el producto de alta calidad, una atención al cliente excepcional y una ubicación céntrica. Esas serían las fortalezas de nuestra empresa. Las oportunidades tenemos que el crecimiento de la tendencia al café orgánico y eventos comunitarios donde se pueda participar. La participación cada vez más activa y también la cultura cafetera que estamos teniendo en el país, ¿verdad? Hoy en día se ve un poco mejorada esta área, ¿verdad? Bueno, cuando hablamos de debilidades, podemos hablar de la falta de presencia en las redes sociales, un espacio limitado para sentar y también podemos pensar que la estructura no está bien organizada, entonces nosotros tenemos poco espacio para nuestros clientes y mucha demanda de la empresa. Vamos a ser positivos, ¿verdad? Una amenaza podría ser una nueva cafetería que abre cerca. También puede ser los cambios de preferencia del consumidor hacia alternativas más saludables que el café. Entonces, cuando analizamos todo esto, podemos ver que una estrategia resultante es aprovechar esta fortaleza que tenemos. Usar la atención al cliente para destacar en redes sociales y atraer más clientes. Y para mitigar las debilidades, implementar un marketing digital y considerar una expansión. ¿Qué quiere decir esto? Por un lado, hacemos un buen marketing y por otro lado, vemos la forma de mejorar el espacio en el que estamos utilizando la cafetería. Bueno, este es un análisis así vago de lo que sería una empresa en sí, ¿verdad? En el siguiente punto, analizamos una estrategia de negocio, las 5 fuerzas del Porter. Cuando hablamos de esto, estamos hablando en un marco de desarrollo para analizar la competencia en la industria y comprender la dinámica en su entorno. Este modelo ayuda a las empresas a identificar su posición en el mercado y a formular estrategias efectivas. Cuando analizamos estos 5 puntos que sean las amenazas de los nuevos entrantes, el poder de negociación de los proveedores, el poder de negociación de los compradores, las amenazas de productos o servicios sustitutos y la rivalidad entre competidores. Bueno, uno a uno, cuando hablamos de la amenaza nuevos entrantes, esta fuerza se evalúa con facilidad, con la que nuevas empresas, se evalúa con la facilidad que nuevas empresas puedan integrar en el mercado. Y es fácil entrar y la competencia aumentará. Bueno, factores que afectan a esta fuerza es la barrera de entrada. Cuando la inversión inicial, las regulaciones y la lealtad de los clientes está bien establecida. Esta es una barrera para... ¿Cómo? Un ratito, por favor. Ay, sí. Bueno, me salió que si querías cortar la llamada porque estaba hablando sola, pero sí, vamos a seguir. Bueno, las barreras de entrada es uno de los factores que afectan a la fuerza, ¿verdad? Y la economía en escala, las empresas que existen pueden producir a menor costo, dificultando la entrada de nuevos competidores. Ejemplo, en el sector tecnológico, empresas que necesitan grandes inversiones en investigación y desarrollo pueden tener una barrera más alta que aquellas que están en el sector de servicios. Entonces, cuando hablamos de amenaza de nuevos entrantes, tenemos que situarnos bien en el tipo de empresa en la que nosotros estamos operando y ver si existe una amenaza real o existe una barrera de entrada que nos ayuda a mantenernos en una línea de competidores no tan amplia, ¿verdad? Después dice, el poder de negociación de los proveedores. Esta fuerza analiza cuánta influencia tienen los proveedores sobre los precios y la cantidad de los insumos. Tenemos que considerar el número de proveedores cuando hay pocos o cuando su poder aumenta. También tenemos que ver los bienes sustitutos. Cuando hay muchas alternativas y el poder del proveedor, eso hace que el poder del proveedor disminuya. Ejemplo, en una industria de alimentos, los productos de ingredientes únicos como especias raras pueden tener un poder significativo en las empresas que las utilizan. Los proveedores
de las empresas gastronómicas que utilizan esto, entonces tienen un poder sobre las empresas. Entonces, ese es otro poder que tenemos que tener en cuenta según nuestra empresa, ¿verdad? Después, el poder de negociación de los compradores. Este poder refleja que tanto los clientes pueden afectar a los precios y a las condiciones de venta. Esto es un factor muy importante, es el número de compradores. Si hay pocos compradores, estos tienen mucho poder sobre el precio en sí, porque las negociaciones serían bastante direccionadas, entonces el poder de negociación de los proveedores, de los compradores, perdón, es bastante grande. Después, cuando hablamos de una disponibilidad de sustitutos, si los clientes pueden encontrar alternativas fácilmente, también su poder aumenta. O sea que si nuestros clientes trabajan con nosotros, pero existe una competencia bastante amplia, entonces eso hace que los compradores tengan un poder de negociación bastante interesante, ¿verdad? Como un ejemplo, podemos hablar de los autos. Los grandes distribuidores tienen un poder que más poder que los compradores individuales, por lo que permiten negociar mejores precios. Em, bueno, cuando hablamos, entonces esta es la parte de los compradores. En el siguiente punto, amenazas de productos o servicios sustitutos, dice. Es cuando evaluamos la disponibilidad de un producto que puede satisfacer la misma necesidad del cliente. Tenemos que ver cuántos sustitutos existen y cuál es cuál de ellos es nuestra mayor competencia. Lo primero que tenemos que analizar es si cambiar un sustituto es fácil y barato y cuál es la amenaza mayor. Ejemplo, el aumento de una plataforma como Netflix representa una amenaza para la cadena de televisión tradicional. Entonces, tenemos que ver, el sustituto tiene que ser una amenaza para que el producto o servicio pueda ser sustituido por él. En realidad, en este caso se está dando mucho el tema de Netflix, ¿verdad? O varias otras plataformas de películas, hace que esto genera una amenaza en la televisión tradicional, que cada vez está perdiendo más poder. Bueno, rivalidad entre competidores y existentes, dice. Esta fuerza se mide por la intensidad de la competencia dentro de la industria. El número de competidores de una empresa puede ser intensificada, puede intensificar la rivalidad. Cuando hay muchos competidores, esto hace que el mercado esté en crecimiento, la competencia puede ser feroz y esto hace que los mercados se queden estancados. Ejemplo, en una industria de teléfonos móviles, la rivalidad entre las marcas como Apple, Samsung, Huawei es alta debido a la saturación que existe en el mercado. Bueno, entonces, cuando nosotros estamos hablando bueno, en este punto estamos encontrando cuáles son las estrategias efectivas de posición de mercado. Nosotros ya nos colocamos ahora vamos a hacer un análisis de estas 5 fuerzas. Cuando hablamos de las fuerzas de Porter, permiten las empresas que permiten identificar las oportunidades, comprender qué áreas son menos competitivas o dónde puede diferenciarse, desarrollar estrategias, ajustar su enfoque de marketing, precios y posicionamiento en función a la competencia, prever cambios en el entorno, estar bien preparados para posibles nuevas entradas o cambios en el poder de los proveedores o clientes. Este análisis es útil para cualquier tipo de negocios y proporciona un marco estructurado para comprender la competitividad que existe en el mercado. Vamos a hablar de otro punto que es bastante interesante. En este caso, estamos hablando de los océanos. Existen océanos, bueno, un análisis llamado océanos rojos y océanos azules. Son estrategias de negocios. Los océanos rojos representan los mercados existentes y altamente competitivos. Estos en entorno, la competencia es intensa, existen empresas que luchan por la porción de mercado, lo cual resulta en una rivalidad feroz.
el espacio de mercado definido, la industria está bien establecida y las reglas de juego son claras. Reducir costos y diferenciarse, las empresas intentan competir a través de la reducción de costos y la diferenciación de productos. Los beneficios decrecientes, la competencia intensa tiende a erosionar los márgenes de ganancia. Bueno, entonces cuando hablamos nosotros de océanos rojos, el ejemplo, por ejemplo, hablamos de una industria de comida rápida, donde muchas marcas luchan por captar la misma base de clientes ofreciendo productos similares y compitiendo. Principalmente existe una competencia en el precio. Entonces, ¿cómo analizamos una estrategia dentro de los océanos rojos? Primero tenemos que identificar los competidores clave. Esto estudia quiénes son los principales competidores y cuáles son sus fortalezas y debilidades. Después tenemos que comparar los productos y servicios con los que la competencia para entender en qué área podemos mejorar. La diferenciación también es un punto de propuesta de valor única. Desarrollamos características que diferencien tu producto o servicio del resto. Esto puede ser calidad, servicio al cliente o una oferta exclusiva. También podemos innovar el producto haciendo una mejora continua de los productos para adaptarnos a la demanda cambiante de clientes. Después, cuando hablamos de una estrategia de precios, hacemos que la competitividad de precios considera ofrecer precios más bajos que tus competidores para atraer más clientes. Después, la oferta y promociones es otra estrategia de precios donde se implementa un descuento y proporciones para captar la atención de los consumidores. Podría ser, por ejemplo, como días de oferta, hablando siempre de la hamburguesa, en cierta hamburguesa, el martes de Cheesy Lover, o sea, los Cheesy Lover el martes tienen un descuento de tanto. Entonces segmentamos así, vemos cuáles son hacemos un ranking de los mejores productos y esos son los que tenemos días de promoción. Entonces hacemos una oferta y promociones específicas. Para no tener que bajar los precios de todos los productos, entonces hacemos por día. Y bueno, después, cuando hablamos de estrategia de precio, otra estrategia sería la segmentación de clientes. Tenemos que identificar los nichos de mercado y enfocarnos en los segmentos específicos que puedan estar desatendidos por la competencia. Entonces, una vez que nosotros identificamos cuáles están desatendidos, entonces hacemos una personalización y ofrecemos productos o servicios que se adapten a las necesidades particulares de estos segmentos que habíamos analizado en el punto anterior. Otra estrategia en Océanos Rojos sería mejorar el servicio al cliente. La atención al cliente excepcional es la capacidad que tu equipo tiene de brindar un servicio al cliente de alta calidad, lo que puede generar una lealtad y recomendaciones, porque muchas veces el boca a boca es mucho más efectivo, uno de los marketing más efectivos que puede tener, ¿verdad? O cuando un lugar se pone de moda, entonces tiene que tener ciertas características para que ese lugar sea de moda, entonces hace que la gente vaya para conocer, ¿verdad? Y también escuchando a los clientes y adaptando la oferta según sus necesidades y sugerencias. O sea, lo importante del feedback es que podamos detectar qué cosas realmente nos pueden servir para hacer una reducción de problemas, ¿verdad? Y bueno, y cuando nosotros hablamos de cuáles son los beneficios de la estrategia de Océanos Rojos, es que cuando nosotros nos encontramos en Océanos Rojos, acuérdense que el mercado ya está marcado, hay muchos competidores, es intenso, el espacio de mercado está bien definido, o sea, las reglas están puestas prácticamente en este tipo de estrategia de negocio, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos encontramos en esta estrategia, tenemos que ver cuáles son los beneficios de tener una empresa que pueda utilizarse esta estrategia. La claridad de la competencia, el entendimiento del mercado. Al estar en un mercado que ya existe, es fácil identificar los competidores y analizar sus fortalezas y debilidades. Cuando, también cuando maximizamos la participación en el mercado,
la focalización de los clientes existentes. Al competir directamente se puede atraer clientes de competidores y aumentar tu cuota de mercado. El aprovechamiento de la demanda. Cuando los mercados establecidos en los océanos rojos representan industrias como demanda ya existente, lo que puede facilitar la captación de nuevos clientes. Esto hace que exista una competencia que ya está marcada. Entonces, podemos utilizar estrategias para facilitar esta captación. También podemos utilizar la estrategia de desarrollo de marca. Al competir, tu marca tiene que ganar visibilidad. O, por ejemplo, cuando vos ves un logo rojo con blanco y tiene unas letras específicas, uno ya sabe que es Coca-Cola. Y la visibilidad mundial que tiene Coca-Cola, creo que casi ninguna marca la tiene, ¿verdad? Entonces Coca-Cola ya tiene un sector ganado al tener una visibilidad grande y una reputación de años, ¿verdad? Entonces esto ofrece un valor diferenciado, hace que Coca-Cola siempre sea la preferida. Y mejoras continuas, ¿verdad? Que es la retroalimentación constante y la competencia fomentada en la innovación y en mejora continua del producto y servicio hace que se mantenga la relevancia. Cuando nosotros nos encontramos en un océano rojo, tenemos que saber que existe el último punto, que es la erosión de los márgenes de ganancia. Entonces, nosotros, ¿qué pasa con esto? Y también la empresa a través de una reducción de costos diferenciados. Bueno, ¿qué pasa? En una economía en escala, los costos son reducidos a medida que crece el mercado competitivo. Esto puede beneficiar a la empresa reduciendo los costos unitarios. Entonces, mientras más nosotros manejamos una economía en escala, nosotros podemos crecer dentro de la empresa en sí, ¿verdad? Adaptándonos a las necesidades de los clientes. La competencia puede impulsar a la diversificación de la oferta, permitiendo atender mejor las necesidades del mercado. Cuando nosotros diversificamos el producto, ¿qué quiere decir diversificar? Hacer que esto pueda adaptarse mejor a las necesidades del cliente. Entonces, no cambiar específicamente, sino que poder hacer pequeños cambios que generalicen a un estilo del cliente, que se vayan adaptando a la forma que necesita la población, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros conseguimos que este punto se, se realice, entonces podemos conseguir la lealtad del cliente. Cuando nosotros conseguimos que estos clientes se enfoquen en se fidelicen, entonces nosotros tenemos que tener un enfoque de servicio al cliente. Y la calidad puede resultar una base de clientes leales que exigen que tu marca, que eligen, siempre van a elegir y exigen mucho a la marca, ¿verdad? Pero esa exigencia realizada hace que ellos al final de la historia elijan tu marca frente a la de la competencia. Y al realizarse una lealtad, existe una estabilidad, una menor incertidumbre en los mercados establecidos, las reglas de juego son más claras, lo que permite una planificación más predecible. Dentro del océano, siempre estamos hablando del océano rojo, ¿verdad? La estabilidad en la estrategia está marcada, ¿verdad? También existe una visibilidad financiera. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los ingresos son más predecibles. Operar un océano rojo puede proporcionar flujos de ingresos más estables y predecibles gracias a la demanda existente. Cuando uno se maneja dentro de una demanda que ya existe, donde un producto que ya se conoce, donde el producto ya se compra, entonces como que existe, y existen muchos competidores, ¿verdad? Existe un ingreso más estable, pero al ser más estable, cuesta que sea superior. Entonces, hay que utilizar ciertas estrategias, como habíamos hablado anteriormente, para seguir creciendo. Esto es en el caso de los océanos rojos.
Ahora vamos a hablar un poco de los océanos azules. ¿Cuál es la diferencia entre los océanos rojos y los océanos azules? Los océanos azules representan espacios de mercado no explotados, donde la competencia es irrelevante en este entorno. La innovación de valor. Las empresas crean nuevos mercados mediante la innovación, ofreciendo productos o servicios que no existen actualmente. La demanda no explorada se centra en atraer clientes potenciales que no están siendo atendidos. La diferenciación y el bajo costo. Se busca simultáneamente la diferenciación y la reducción de costos. Y el crecimiento sostenible. Al crear un nuevo espacio de mercado, las empresas pueden disfrutar de márgenes de ganancia más altos y una menor competencia. Como nosotros estamos creando un nuevo producto, entonces nos genera rendimientos más altos. Un ejemplo sería el Circo de Soleil, que reinventó el concepto de circo para combinar los elementos del teatro y la acrobacia, creando una experiencia única que trajo al público diferente, alejándose de la competencia tradicional de los circos. O sea, ¿qué hizo el Circo de Soleil? Fusionó dos lugares de entretenimiento en uno mismo, entonces se creó su propia competencia. Entonces, ¿qué hizo? Aplicó la estrategia de océanos azules. ¿Qué hace? Identifica la oportunidad de innovación y analiza qué necesidades no están siendo satisfechas en el mercado. Y sobre esas necesidades está trabajando. Entonces, al redefinir el problema, entonces se pregunta cómo puede cambiar las reglas de juego en lugar de competir dentro de las existentes. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros nos manejamos en una estrategia de negocio de océanos azules, lo que nosotros vemos es no simplemente crear un nuevo producto, sino podemos fusionar o podemos o sea, utilizar la imaginación para crear algo nuevo, ¿verdad? Entonces, al crear un mapa de valor, determinamos cómo podemos diferenciar y ofrecer un valor único, o sea, un producto único que a los clientes les pueda fascinar. Entonces, y el cuarto paso es ejecutar y desarrollar y lanzar el producto o servicios innovadores de, de aborde de esas oportunidades. Entonces nosotros cuando abordamos estas oportunidades, cuando vemos una oportunidad, creamos un producto y vamos trabajando sobre el mismo, tenemos muchas ventajas que dentro del océano rojo, donde hay muchos competidores, donde las reglas ya están dadas, nosotros como que somos un poco más rígidos, nuestra competencia es rígida, entonces nuestras ganancias también son rígidas. Sin embargo, cuando nosotros podemos crear o, o poder encontrar una estrategia mejor para crear un bien único o un producto único o un servicio único, entonces estamos entrando en la estrategia de océanos azules. ¿Cuáles son los beneficios de estar en esta estrategia? Es la menor competencia. Lo primero luego es esto, que al crear un nuevo mercado, totalmente reducida la presión de la competencia. O sea, nosotros tenemos una competencia, puede ser cero, puede ser muy baja, o inclusive una competencia leal entre pocas empresas que hacen lo mismo, entonces se fusiona y se puede ganar, se puede sacar una rentabilidad bastante alta, ¿verdad? También mayores márgenes de beneficio. ¿Qué hace la innovación? Permite establecer precios que nosotros pensamos, un precio premium, porque es único nuestro producto. La singularidad del producto hace que nosotros podamos cobrar lo que realmente pensamos que vale nuestro producto, ¿verdad? Y al ofrecer un producto único, entonces la lealtad del cliente está dada, porque como algo es verdaderamente único, no se puede generar una base de clientes eh, que no sea leal, ¿verdad? Los clientes que utilizan esto estos productos van a ser leales. En resumen, mientras los océanos rojos se centran en competir entre los mercados ya saturados, los océanos azules buscan crear nuevos espacios donde la competencia es mínima. Este enfoque puede reducir el crecimiento más sostenible y una ventaja competitiva a largo plazo. Como habíamos hablado,
movernos en océanos azules es muchísimo más competitivo y genera, pero, pero existe también un enfoque que tenemos que tener en cuenta que es que tenemos que trabajar un poquito más en lo que es el, en la innovación, ¿verdad? Tener ideas, porque las ideas valen, las ideas venden y las ideas hacen que uno pueda moverse en, eh, con una sostenibilidad más precisa, ¿verdad? Bueno, hablamos en el siguiente punto. Vamos en liderazgo y motivación, estilo de liderazgo. Cuando hablamos de liderazgo existen varios tipos de líderes. Estos están los autocráticos, que donde el líder toma la decisión de manera unilateral y espera obediencia. O sea, puede ser este tipo de liderazgo no siempre es malo, porque cuando hablamos de un líder autoritario, pensamos ya en más o menos eh, en una persona con un carácter fuerte, que va a manejar, manipular la situación. No, no. Este tipo de líder puede ser efectivo en situaciones de crisis, pero tenemos que saber en qué momento. O sea, nosotros podemos ser todos estos líderes. Tenemos que saber en qué momento es útil este tipo de liderazgo, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede hacer un líder autocrático? Lo que hace es muy efectivo en situaciones de crisis, pero esto puede desmotivar mucho a los empleados. Entonces, siempre tenemos que manejar un poquito más suelto, ¿verdad? Bueno, después está el líder democrático. Este líder que hace involucra al equipo en la toma de decisiones y fomenta la participación. Esto puede aumentar la motivación y satisfacción en lo laboral. Entonces, un líder democrático encuentra está un poquito más enfocado a lo que el equipo pueda generar, no tanto a su opinión personal, ¿verdad? Después está el liderazgo transformacional. ¿Qué es esto? Se enfoca en inspirar y motivar a los empleados para alcanzar su máximo potencial. Los líderes suelen ser carismáticos y suelen fomentar a la innovación. Estos líderes van un poquito más allá de lo que es un líder democrático. ¿En qué sentido? En que estos líderes ya le dan esa potestad y posibilidad al ambiente laboral de ser innovador y de crear, de poder crear y de poder llegar a un potencial más alto, ¿verdad? Después se encuentra el liderazgo transaccional, se basa en la competencia, en la recompensa y en los castigos. Los líderes establecen objetivos claros y reconocen el rendimiento de sus empleados. En este caso, eh, sí está bien direccionado porque sería el otro extremo del líder autocrático, porque en este caso toda la responsabilidad va encarada al equipo. El equipo es quien crea, el equipo es en quien se hace cargo de los fracasos y también de las victorias de los proyectos en sí. Entonces, se basa también en recompensas y castigo, que quiere decir que el líder en sí aboca toda la responsabilidad al equipo. Bueno, cuando hablamos de liderazgo en habilidades de liderazgo, ¿verdad? En habilidades de liderazgo, las habilidades de liderazgo son la competencia esencial de un líder. Debe desarrollar para ser efectivo. Estas incluyen comunicación, empatía, toma de decisiones, resolución de conflictos y visión estratégica. Bueno, cuando hablamos de comunicación, hablamos de la capacidad de transmitir ideas claras, por un lado, y escuchar activamente a los miembros de equipo por el otro. Entonces nosotros ¿qué quiere decir esto? Marcamos una línea y sobre esa línea escuchamos qué puede aportar de ideas el equipo. Bueno, esa es la comunicación. Después hablamos de empatía. Cuando hablamos de empatía, se entiende que se puede considerar las emociones
Entender y considerar las emociones y perspectivas de los demás, esto nos ayuda a construir relaciones sólidas entre el líder y su equipo. Cuando hablamos de toma de decisiones, estamos hablando de una evaluación y evaluar toda la información que tenemos y todas las opciones para tomar la decisión de manera informada y efectiva. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros al informarnos bien y al ver cuáles son las opciones que tenemos, nosotros podemos trabajar y tomar las mejores decisiones. Resolución de conflictos. Para abordar y resolver los desacuerdos de manera constructiva, debemos fomentar un ambiente colaborativo donde el feedback entre el empleado y el líder tiene que ser constante. Y para eso utilizamos la primera habilidad, que es la comunicación, ¿verdad? Entonces, al poder resolver los desacuerdos de manera constructiva, nosotros generamos este ambiente bueno y colaborativo entre los miembros de un equipo. Y la visión estratégica, que es la capacidad de establecer una dirección clara y a largo plazo, y también delineando al equipo hacia los objetivos comunes. Estos son entonces las habilidades de liderazgo que una persona debe tener. Bueno, en el siguiente punto hablamos de las teorías de motivación. Existen varias teorías que intentan explicar qué motiva a las personas en el entorno laboral. Algunas de las más relevantes son las teorías de Maslow, que propone que las necesidades humanas se organizan en una jerarquía, desde las necesidades básicas, como la alimentación, hasta la autorrealización. Los empleados están motivados cuando sus necesidades más altas son satisfechas. Esta es la primera teoría. Después está la teoría de Heisenberg, que distingue entre factores motivacionales que generan satisfacción, como el reconocimiento y el crecimiento profesional, y factores higiénicos que, si no se satisfacen, causan insatisfacción, como las condiciones laborales. Bueno, y después tenemos la teoría de McLean. Sugiere que las personas tienen tres necesidades principales: logro, afiliación y poder. Cada individuo tiene un impulso dominante que influye en su motivación y comportamiento. Bueno, cuando hablamos de estas leyes tenemos que tener en cuenta que están, están orientadas a diferentes ámbitos, ¿verdad? Después tenemos la formación de objetivos y metas. La formación de objetivos es un componente clave en la motivación y el liderazgo efectivo. Algunos aspectos a considerar incluyen el SMART, que son los objetivos que deben ser bien específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con tiempo definido. Esto proporciona claridad en el enfoque. Cuando hablamos de un SMART, estamos viendo que todo debe estar bien claro. O sea, que tiene que ser específico, tiene que ser medible, tiene que ser alcanzable, como dije, relevante y con un tiempo definido. Esto proporciona claridad en el enfoque. La participación del equipo involucra que el equipo en el establecimiento de objetivos puede aumentar el compromiso y la motivación, ya que los empleados se sienten parte del proceso. El reconocimiento, dice, el feedback y reconocimiento establece un sistema de seguimiento y reconocimiento del progreso hacia el objetivo. Puede mantener una alta motivación y también un compromiso. Y por último, la adaptabilidad. Ser flexible y ajustar los objetivos según sea necesario en respuesta a los cambios del entorno del equipo es fundamental para que el liderazgo esté motivado. O sea, que las personas que forman parte de un equipo estén motivadas a seguir trabajando. Bueno, el siguiente punto. Hablamos de toma de decisiones, proceso de toma de decisiones. El proceso de toma de decisiones generalmente incluye las siguientes etapas. La primera etapa es la identificación del problema. ¿Qué quiere decir esto?
tenemos que reconocer que existe un problema o una oportunidad que requiere una decisión. Al nosotros identificar este punto, lo siguiente que tenemos que hacer es la recolección de información. ¿Qué quiere decir? Tenemos que juntar los datos relevantes y hechos que ayudarán a elevar y evaluar las opciones disponibles. Como habíamos dicho, primero se identifica el problema y después se junta la información. En el tercer punto dice, una vez que nosotros vemos cuáles son las opciones que tenemos que identificar las alternativas. ¿Qué quiere decir esto? Generar diferentes opciones o soluciones posibles para abordar el problema. Desde si pasa esto hasta si pasa aquello. O sea, todos los puntos tenemos que tener en cuenta de cuando hablamos de identificar alternativas. ¿Qué quiere decir alternativa? Varias opciones para resolver un mismo problema. Entonces, al tener varias alternativas, nosotros pasamos al siguiente puesto que es la evaluación de las alternativas. Entonces, ¿qué hacemos en la evaluación de alternativas? Analizamos las ventajas y desventajas de cada una de las opciones considerando los factores como costo, tiempo, recursos y resultados esperados. Estos puntos tienen que estar cubiertos y al poder hacer una evaluación de estas alternativas, llegamos al quinto punto, que es la selección de la mejor alternativa. Elegir la opción que mejor resuelva el problema y se alinee con los objetivos organizacionales es fundamental. Y para eso se tiene que pasar por todo este proceso. Una vez que nosotros seleccionamos la mejor alternativa, entonces hacemos la implementación de la decisión. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir poner en práctica la alternativa seleccionada, asignar los recursos y planificar cuáles serán las acciones a tomar, ¿verdad? Y por último, hacemos una evaluación de resultados, que esto no es más que monitorear los resultados de la decisión que ya habíamos tomado y ajustar según la necesidad. Esta etapa es crucial para aprender de la experiencia y mejorar las futuras decisiones. Cuando hablamos o sea, seguimos en el mismo punto, un proceso de toma de decisiones, es importante considerar los riesgos y las incertidumbres. Los riesgos se definen la posibilidad de que ocurra un resultado negativo. La toma de decisiones a menudo implica riesgos calculados donde se evalúan las probabilidades y el impacto de diferentes resultados. Y la incertidumbre se presenta cuando no se tiene información completa o precisa sobre las variables involucradas. Esto puede influenciar en la evaluación alternativa y pronóstico de resultados. Por ejemplo, cuando tenemos riesgo, podemos hablar de un riesgo financiero. Podemos decidir invertir en un nuevo producto o proyecto sin garantizar un retorno de inversión. Eso es fundamental. Nosotros tenemos que hacer cuando evaluamos un nuevo producto, es cuál es su retorno, ¿verdad? Y la incertidumbre del mercado es, por ejemplo, lanzar un producto al mercado donde las preferencias del consumidor son cambiantes. O sea que tenemos que tener bien en claro cuál es la incertidumbre que nosotros tenemos que cubrir. Bueno, vamos al siguiente punto, que son los riesgos, el análisis FODA. Existen bueno, en el punto anterior era el riesgo y la incertidumbre que ya había hablado, y después las herramientas técnicas que pueden facilitar el proceso de toma de decisiones. Puede ser primero que es el análisis FODA que ya habíamos hablado en un principio, que ayuda a evaluar todas las fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas relacionadas con la alternativa. Si vamos viendo, las letras están en ese orden. Fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas. Este es el primer análisis. Después dice matrices de decisiones. ¿Qué quiere decir esto? Al realizar una matriz, nosotros tenemos así un panorama mejor de que nos permite evaluar las opciones de manera visual y estructurada. Entonces podemos asignar
un peso o una diferenciación o puntuación a las alternativas que tenemos para tomar una decisión. Después tenemos el análisis costo-beneficio, donde se evalúan los costos y los beneficios de cada una de las opciones, de las decisiones determinadas, y entonces vemos la viabilidad económica que tienen en sí, porque cuando hablamos de costo-beneficio hablamos siempre de lo que es dinero. La técnica del BI. ¿Qué quiere decir esto? Reúne las opciones de expertos a través de ronda de preguntas y retroalimentación, ayudando a llegar a un consenso. ¿Qué quiere decir? Pregunta, respuesta y todo devuelve a hablar. Entonces, con este proceso se llega a un consenso. Después, diagrama de flujo. ¿Qué es un diagrama de flujo? Es un panorama, o sea, es como una ventana que nos permite visualizar el proceso que ocurrirá al tomar una decisión. Entonces, al hacer un proceso, nosotros podemos ramificar todos los resultados que nos va a generar las diferentes decisiones que podamos tomar. Entonces, el diagrama hace que esto se pueda visualizar mejor y se pueda darle también un rango y un flujo a cada una, ¿verdad? Y después está la simulación, que utiliza un modelo para predecir diferentes resultados basados en diversas variables, lo que ayuda a entender las consecuencias de cada decisión. Esto es más como una suerte de matemática o estadística mejor, donde se utiliza un ensayo y error. Se utiliza también variables que puedan tener un grado de error y, y utilizamos de esta forma, podemos hacer un análisis mejor de la toma de decisiones. Entonces tenemos que, en conclusión, la toma de decisiones es un proceso estructurado que requiere la consideración cuidadosa de información, riesgo e incertidumbre, utilizando herramientas técnicas adecuadas que puedan mejorar la calidad de las decisiones y minimizar el impacto de la incertidumbre. Al seguir un proceso sistemático, los líderes pueden tomar decisiones más informadas y efectivas que contribuyan al éxito de su organización. Bueno, entonces con esto terminamos la clase de hoy y les agradezco su tiempo y espero que les pueda ser muy útil. Muchas gracias.